Ya, buenos días, Alejandro, Estrella, Larisa, Jocelyn, Janet. ¿Es Janet o Janet? Siempre tengo la duda con los nombres. Bienvenidos todos a esta tercera jornada del taller de confección y producción de portafolio profesional. El día de hoy está con nosotros Janet Espinosa. Ella es la encargada de nuestra biblioteca en DocuC. De acuerdo a el cronograma que se presentaron las clases anteriores, nosotros tenemos dos sesiones programadas con biblioteca, dentro de las cuales vamos a ver dos contenidos sumamente importantes para la creación del portafolio profesional. Tenemos en primera instancia la sesión de hoy donde Janet nos va a explicar cómo podemos utilizar las referencias bibliográficas en el formato APA y MLA, súper importantes para poder establecer las citas textuales dentro del portafolio profesional, es decir, el uso de la bibliografía que ustedes incluyen. Y la segunda sesión que tenemos programada con biblioteca es específicamente acerca de las citas en formato APA, que esto está programado para el sábado 13 de octubre, ¿ya? Así que es súper importante lo que nos va a presentar Janet en su intervención. Les voy a solicitar que por favor, para que esto sea más expedito, tal como les informé a través de correo electrónico, necesito que la interacción sea a través de micrófono. ¿Ya? Si este es un curso en el cual vamos a estar todos produciendo información, vamos a estar interactuando, necesito que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, cualquier comentario, etcétera, se realice a través del uso del micrófono. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta antes de comenzar? Ya. Perfecto. Entonces le doy el paso a Janet para que pueda exponer la presentación. Recuerda que si tienes problemas de internet, ahí nos vamos a ir apoyando. No, se cayó. Se cayó Janet. Hola Elizabeth. Chiquillos, ¿les puedo pedir un favor? ¿Pueden colocar su apellido para poder verificar la asistencia? No, se cayó definitivamente a Janet. Y les voy a solicitar, una vez que finalice la sesión de Janet, les voy a pedir que por favor tengan a mano la guía que quedamos retroalimentar la clase anterior, desarrollarla para que veamos cómo fue la producción que ustedes realizaron, ¿ya? Yo los voy a designar al azar, por lo tanto, ustedes van a proyectar cómo desarrollaron la guía y de esta forma vamos a ir retroalimentando en grupo, ya que tenemos que ir evaluando cómo vamos con el avance, ¿cierto? De la, todo el material que se va presentando a lo largo del taller. Profesora, Sí, ¿cómo está? Comienzo nada más. sí, No sé si querida, se fijó, me votó dos veces, así que voy a apagar la cámara la cámara, porque sí. puede que eso esté generando problemas. Mira, Janet, si te complica el hecho de compartir por la señal, si quieres envíame la presentación a mi correo, te lo voy a enviar por acá, para que yo te pueda proyectar mientras tú vas hablando, ¿te parece? Es por Canva. Sí, ¿Utiliza Canva? Ya, se pero la lo tienes envío. descargado en PDF. No, Ah, en lo tienes línea. en el mismo Canva. Sí. Ah, porque ahí tú lo puedes descargar en PDF y lo puedes mandar como archivo y por lo tanto yo te lo puedo proyectar. Y lo voy a hacer por si acaso. Ay, no. Que no he entrado a mi sesión de Canva. No voy a demorar un poquito.
Me voy a demorar, profesora. Ya, Inicio empiezo mejor la yo entonces. presentación para no demorarnos más, por Bueno, favor. como quieras. Sí, no hay problema. Adelante. Apaga tu cámara nomás, querida, para que no Voy, te quite ya, señal. voy a compartir la presentación. Me estoy como, estoy solamente, Presentadora. estoy como presentadora. Ah, Mm, perdón, verdad que donde te caíste, ahí sí. Ahí Ay, te habilité las funciones. ¿me avisan si pueden ver la presentación? Sí, se ve súper bien. Ya. Bueno, este taller es para que vean más o menos la diferencia entre las normas APA y MLA. En realidad son normas de estilo para poder citar y referenciar un trabajo. Este es un conjunto de reglas en realidad que determinan el orden, la puntuación y la puntuación en la redacción de un trabajo. Aquí te dice el interlineado que debe tener, el tipo de letra que debe tener, pero lo que a nosotros nos interesa, obviamente, es la cita y la referencia bibliográfica. Bueno, entonces, existen diversas normativas que tienen como objetivo regular la forma de describir o identificar los documentos utilizados para redactar un texto académico. Esta variedad depende de las distintas ramas de la ciencia que existen. En Duoc, por ejemplo, nosotros utilizamos APA, pero, por ejemplo, si hacen trabajos en química, no aquí, por ejemplo, solo trabajos de investigación relacionados con el área de la química, utilizan otras normas como la ACS, en física AIP, en biología el formato Harvard, en medicina y ciencias de la salud Vancouver, por ejemplo, en informática también tiene su propio formato de cita. En derecho, economía, educación y psicología nosotros utilizamos APA o también UNE, y el MLA se utiliza en humanidades, lengua y literatura. Y bueno, es muy importante citar porque le vamos a dar crédito al autor y le estamos diciendo al profesor en la redacción de su trabajo que la idea que ustedes están argumentando está basada, perdón, el contenido, el argumento que ustedes están plasmando en su trabajo está respaldado por la idea de un autor que es experto en el tema del que ustedes están hablando. ¿Ok? Entonces, estas normativas o reglas entregan las pautas, como ya les dije, de cómo presentar aspectos de un trabajo académico. Márgenes, sangría, espaciado, tipo de letra, tamaño de papel. Y, como les dije hace poquito, a nosotros lo que nos atañe en esta ocasión es la cita y las referencias bibliográficas. El Modern Language Association es el responsable de este estilo, el MLA, que lo vamos a ver hoy, y es utilizado por universidades o instituciones de investigación. Está enfocado en humanidades, lengua, literatura. También se pueden citar y referenciar pinturas, canciones, por ejemplo. La diferencia con el APA es que aquí en la cita nos incluye la fecha. En APA es necesario, porque APA le da prioridad a la actualización y el MLA le da prioridad al autor, a la autoría. Y siempre las referencias bibliográficas se ordenan al final de un trabajo, en una página aparte. Miren, son tres elementos fundamentales en la redacción de un trabajo. Uno es la cita, la cita del autor, que ustedes la ponen dentro dentro del contenido de su trabajo. Después está la referencia bibliográfica, que eso va, como les dije, en un apartado al final de la hoja y están ordenados alfabéticamente y ahí van solamente la referencia bibliográfica de los autores que ustedes citaron en el trabajo. Si ustedes citaron 3 autores en el trabajo, va en una hoja aparte los tres autores. En cambio, la bibliografía, que va después en una hoja aparte, después de la referencia bibliográfica, ahí sí ustedes ponen todos los autores de toda la bibliografía que ustedes utilizaron. Por ejemplo, citaron 3 autores en su trabajo, pero utilizaron 30 obras, ya sea impresa, tweets,
mail, entrevista personal, un video, libros, revistas o libros electrónicos. Entonces, todo eso va, pero siempre que atañen a su contenido. O sea, si ustedes buscaron y encontraron 4 libros no les sirvió, esos 4 libros no van dentro de la bibliografía, pero sí los 30 que utilizaron, distinto a la referencia, que va solamente lo que ustedes citaron, ¿ok? Esa es la diferencia entre la cita, la referencia bibliográfica y la bibliografía. Ya, aquí ya está la diferencia entre las referencias bibliográficas APA y MLA. Como les había dicho, en APA es importante, se pone el apellido del autor, una coma y las iniciales. Es importante, entre paréntesis, el año, porque nos dice qué tan actualizado es el documento que ustedes están utilizando. Después viene en cursiva el título del libro y el lugar y la editorial. En cambio, en el MLA va todo el nombre del autor completo. Después va el título de la obra, la ciudad, la editorial, y al final va el año de la edición. Estos, chicos, es la referencia bibliográfica, porque la cita es súper fácil. La cita en MLA se pone solamente el autor entre paréntesis dentro del texto que ustedes están utilizando, y bueno, en la próxima clase van a saber qué tipos de cita hay, cómo se hace una cita, directa o indirecta, si es de menos de 40 palabras, más de 40 palabras y todo eso. Pero aquí yo les voy a mostrar cómo ustedes lo van a generar en un Word. Entonces, para nosotros es importante la referencia porque ingresando todos estos datos, ustedes después la cita va a ser muy fácil. Con música va a utilizar el mismo formato. El apellido del autor, el año, el título y de dónde lo recuperaron. Es importante el recuperado de o obtenido de, también pueden utilizar. Y va con HTTP. En cambio, en el MLA va el apellido del nombre, el autor completo, el nombre de la música, el año, y acaba solamente con www. Y seguimos con el enlace. En el artículo de revista electrónica, también apellidos del autor con solo la inicial del nombre, el año, el título del artículo de la revista, el título de la revista y de dónde lo han recuperado. En este caso es de nuestra base de datos de Duoc. En MLA, el nombre completo de la autora, el título del artículo de la revista, el nombre de la revista y de dónde lo recuperamos, el enlace. La página web también tiene su trato. Entonces, esta es la diferencia entre una referencia bibliográfica en APA y MLA. En un video también el autor, la fecha, el nombre, el formato y el enlace de donde lo recuperaron. En MLA, de la misma manera, pero va con la fecha al final. Un tweet. Antes se ponía el tweet completo. Ahora se utilizan las 2 primeras líneas y nada más. Y en el MLA, lo mismo. La imagen también, como ya saben, el formato APA utiliza el autor, inicial, fecha, nombre, el formato y el enlace. MLA, el autor, el título, el formato, el nombre de, en este caso, de dónde lo sacaron, el nombre de la web. Traten de utilizar siempre Pixabay por derecho de autor.
la fecha y el enlace. Ahora, lo que les había mencionado hace un momento, para hacerlo de manera más fácil, generar las citas, lo hacen automáticamente. No es necesario que ustedes estén escribiendo en Word el autor, que pongo paréntesis aquí, y acá tengo que poner una coma, y acá la inicial, y en este formato no, y así sucesivamente. Entonces lo hacemos en Word automáticamente, en la parte que dice referencia. Miren, les voy a mostrar. Voy a salirme de la presentación, voy a mostrar un Word. ¿Lo pueden ver? Sí, se Hola. ve Sí, perfecto. Se ve un poquitito pequeño, eso sí. un poquito pequeño. Voy a tratar de agrandarlo. Eso. Esto no es parte de la presentación, pero creo que a los Ahí sí. estudiantes le va a servir bastante. Ya. Entonces van aquí a referencias y dice insertar cita. Entonces ustedes presionan ahí y acá yo ya agregué para ejemplo 4 autores, pero les voy a mostrar cómo se inserta una cita. Lo mismo insertar bibliografía. Ya nosotros vamos a insertar ahora una cita. Aquí ponen el formato, libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, informe, y aquí hay mucho más, sitio web, eligen. Nosotros vamos a elegir un libro, vamos a poner el autor. Elegimos un autor, puede ser dibujo de aves, por ejemplo. Voy a copiar. Ponemos dibujo de aves. Le vamos a poner aquí porque queremos ver el enlace, ¿ya? Dice España, Paramount 2015. Año 2015, ciudad. Vamos a poner España porque no sabemos de qué ciudad es. Editorial, Paramount. Y la URL es importante porque ustedes van a de repente trabajar con algún libro digital. Buscamos el enlace permanente, copiamos y pegamos y aceptar. Está listo. Entonces, ustedes van al contenido y, no sé, por ejemplo, pueden poner aquí, aquí. Vamos a insertar una cita. Insertar cita y ustedes eligen cuál de la cita. Yo creo que puse este, Varela Juan, fue el último. Y ahí está. En MLA, ¿ya? Aquí ustedes eligen el estilo, en MLA. Ya se insertó la cita aquí. Ahora quiero insertar otra cita. Voy a citar a Jesús Félez. Y ahí se inserta en MLA solamente con apellido del autor. ¿Okay? Y si quiero generar, voy al final de la hoja y elijo generar la referencia bibliográfica. Y acá me entrega todos los apellidos que yo ingresé, todas las citas que yo ingresé. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces veamos cuántos tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y si ustedes ingresan 30, aquí va a aparecer 30 y automáticamente se los va a ordenar alfabéticamente. Esto es en MLA. Ahora, nosotros cambiamos a APA, se cambió. Ya tiene aquí la fecha, por ejemplo. Y acá también, ya no es Varela solo, sino que le agregó la fecha. Y aquí también le agregó la fecha. ¿Ya? Ustedes solo eligen en qué formato quieren trabajar. Chicago, APA. Y el que a nosotros nos interesa obviamente es APA porque Duoc así lo exige. Pero como les dije, si quieren MLA, ahí desapareció la fecha porque MLA le da importancia al autor más que a la actualización de la obra. ¿Vale? Es súper fácil. Si tienen cualquier consulta, se acercan a la biblioteca y nosotros podemos mostrarles con un poco más de tiempo cómo se hace. Sigamos con la presentación, que va a ser, parece que en menos de media hora. Después está cómo generar citas de APA con Google Docs. Ustedes han trabajado, de repente puede que estén trabajando en Gmail, en su Drive, con un documento y quieren generar. Entonces, aquí en complementos tienen que descargar
el complemento que se llama PaperPie. Y les voy a mostrar, este es un documento de la sesión del Gmail de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, nosotros ya lo tenemos descargado. Entonces, ahí les va a aparecer ahora PaperPie, porque ya está descargado, y van a manejo de citaciones, y va a aparecer aquí PaperPie. Entonces, ustedes ponen un autor. Sí, voy a poner un apellido de un autor. Entonces, elijo el código Da Vinci. Y acá donde dice cita se va a poner en verde y ustedes ponen la citación y ahí apareció la cita. Y así con todo. Yo prefiero sinceramente trabajar en Word, porque ya te lo entrega listo, no hay que estar exportando. Perdón, estaba aquí. Ya les mostré dónde se busca en PaperPie. Y nuestro portal de biblioteca también les entrega la cita bibliográfica. Aquí, donde dice cita bibliográfica. Presiona, se abre una ventanita y aquí está. En APA, si a ustedes les interesa, copian y pegan. En Chicago, en Harvard, en LA, está acá. ¿Ok? Profesora, esa es nuestra presentación de hoy. Cualquier consulta, estamos en la biblioteca, nos pueden escribir si quieren más detalles, pero en la próxima sesión vamos a estar hablando exactamente de qué es una cita, sus tipos y cuándo aplicarlas. Perfecto. Muchísimas gracias, Janet, por tu presentación. En base a esta presentación, obviamente, nosotros vamos a realizar la ejercitación que tenemos programada para la próxima semana en relación a todas las diversas formas que tú acabas de presentar para poder realizar una cita en formato APA. Muchísimas Ya, gracias, Janet. Que tengas un muy buen día. igualmente, que les vaya súper bien. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Bien, chiquillos. Entonces, como les decía, vamos a realizar la retroalimentación de la guía que vimos la clase pasada. Voy a dejar a Matías Carvajal. Matías, ¿estás por ahí? Matías, Estrella, Elizabeth, Alejandro. Oye, la asistencia hoy día está extremadamente baja, así que necesitamos participación para poder desarrollar lo que habíamos quedado en la clase pasada. Voy a compartir por acá el archivo para que hagamos la retroalimentación de la guía número 1, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada. Por favor, abran sus archivos para que vayan completando. Acá tenemos la guía número 1 que vimos la clase pasada. Acá teníamos, ¿cierto?, la infografía donde se nos presentaba qué es un portafolio de evidencias, cómo debe ser, qué elementos debe contener, qué es una evidencia de aprendizaje y qué no es una evidencia de aprendizaje de acuerdo a los contenidos que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué tipos de evidencias deben incorporar los estudiantes en su portafolio profesional y los tipos de portafolios de evidencia? Acá aparecía esta infografía con toda esta información extremadamente importante, sobre todo para ustedes que están en este periodo de confección del portafolio profesional. Tenemos por acá la reflexión respecto de lo que es el portafolio en sí, y me gustaría poder escucharlos respecto de qué es lo que ustedes respondieron en esta parte de la guía. Elizabeth, Matías,
¿Quién me puede decir qué fue lo que contestó en esta parte de la reflexión de la guía? ¿Quién me puede decir cuál es la importancia del portafolio profesional y por qué es tan importante la evidencia del portafolio? La evidencia sí dentro del portafolio. Sebastián, ¿se escucha bien o no? ¿Por qué también es importante la evidencia en un portafolio? De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, ¿quién se acuerda? Acá ustedes tienen que realizar, ¿cierto?, la reflexión respecto de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que la clase pasada nosotros vimos los conceptos de evidencia, de reflexión y de producto. Acá tenemos, ¿cierto?, el recordatorio respecto de que una evidencia es una certeza y manifiesta de aquello que no se puede dudar, por consiguiente es una prueba determinante de un proceso. Acá habíamos visto también cuáles son los elementos que son parte de una evidencia, es decir, las clasificaciones de una evidencia. Y específicamente en este aspecto de la confección del portafolio profesional, sabemos que evidencia va a ser una investigación, va a ser un examen, va a ser un diseño, como había dicho Hugo la clase pasada, va a ser un plano, va a ser un mapa mental o un mapa conceptual, que ustedes habían dicho en la clase anterior que no tenían mucha ejercitación para poder conformar y crear un mapa mental o un mapa conceptual, y eso lo traía la guía en sí, el desarrollo de esta disciplina. Eh, el diseño de proyectos, reseñas, ejercicios, bitácoras, prácticas de laboratorio o de campo, por ejemplo. Acá ustedes tenían que realizar la estructuración de la información en base a una evidencia, es decir, tenían que elegir uno de estos modelos y en base a ello iban a planificar una evidencia. Por ejemplo, si yo por ejemplo, una reseña, acá yo tenía que escribir, ¿cierto?, qué es lo que yo iba a redactar en la planificación. Acá en planifica lo que escribirás, ¿cierto? Por ejemplo, acá vamos a poner, por ejemplo, planificar qué es lo que escribirás. La confección de un proyecto de un software de gestión. Por ejemplo, de gestión de presupuestos, por ejemplo, ¿ya? Organiza el contenido que redactarás, es decir, qué elementos, acá te pide qué elementos va a tener tu proyecto. ¿Qué elementos tendrá el proyecto? ¿Sí? De acuerdo, ¿cierto?, al tema. Si estoy hablando, por ejemplo, un software de gestión de proyectos, por ejemplo, puede tener una simulación, ¿cierto?, de un presupuesto, puede tener, por ejemplo, las variables, como por ejemplo los gastos, como por ejemplo los insumos, el personal, etcétera. Practica la forma en la que expondrás la información. Acá lo que ustedes tenían que colocar era principalmente que iba a tener en un inicio, que iba a tener en un desarrollo y que iba a tener tu proyecto en el cierre. ¿Ya? Eso es lo que principalmente ustedes tenían que colocar acá dentro de la estructuración de la información de tu evidencia, en base a qué, a un proyecto. ¿Ya? Si lo querían hacer, por ejemplo, en relación a un diseño, a un plano, etcétera, acá también lo podían clasificar de esa forma. Luego,
Acá teníamos el contenido respecto de la aplicación de lo aprendido, desarrolla una evidencia orientada a los siguientes temas. Por ejemplo, la seguridad en el trabajo. Acá tenías que aplicar el tema de la seguridad en el trabajo en base a una evidencia. Por ejemplo, un proyecto. Se crea el proyecto de mejoramiento de la seguridad en la construcción de un edificio enfocado a los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Acá en relación a la responsabilidad laboral, obviamente aquí ustedes tenían que argumentar más allá el desarrollo, ¿cierto?, del proyecto relacionado con este tema. Acá tenemos, por ejemplo, la responsabilidad laboral. Se crea un diagrama de flujo que refleja los pasos a seguir u organización de cómo mejorar la responsabilidad laboral para el logro de objetivos de la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenía que redactar precisamente una evidencia en relación a los temas planteados como la seguridad en el trabajo y la responsabilidad laboral. Acá aparecía un recordatorio respecto de qué tenías que construir en relación a las evidencias. Acá aparecía, ¿cierto?, que es una reflexión. ¿Cuál de los 4 términos, porque aparecía en base a lo que es el concepto de reflexión, que es principalmente el origen de la palabra, y aparecían las 4 acepciones, es decir, los 4 usos. Acción y efecto de reflexionar, advertencia y consejo con quien alguien intenta persuadir o convencer, acción y efecto de reflejar o reflejarse, y la manera de ejercerse la acción del verbo reflexivo. Y acá ustedes obviamente iban a contestar en base al portafolio cuál de los 4 tipos de acepciones ustedes creen que es la más adecuada que tenemos que aplicar en la confección del portafolio. Y acá tenían que realizar la ejercitación, la confección de un mapa conceptual en relación a los temas tratados anteriormente, como por ejemplo, aquí podríamos hacer un diagrama, perdón, un mapa conceptual en relación a la responsabilidad laboral, y acá teníamos que realizar la redacción de una bitácora de la seguridad en el trabajo. Como sabemos, la bitácora es principalmente la confección de un registro diario en el que yo puedo ir presentando, ya sea por día, ¿cierto?, por semana, por mes, la información, y la voy a estar clasificando como una especie de diario de vida de lo que yo voy realizando en relación al tema. Si yo tenía como tema la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Acá lo que tenía que hacer era inicialmente poder plantear, por ejemplo, lunes 14 de enero. Y aquí voy planteando, de acuerdo a una cronología, cómo se está llevando a cabo lo que es la seguridad en el trabajo, y por lo tanto voy redactando qué es lo que se relaciona en relación al tema, es decir, cómo se aplica lo que es la seguridad en el trabajo, por ejemplo, de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual. Esto es lo que ustedes tenían que redactar principalmente en la ejercitación, principalmente enfocada a estas evidencias, cómo íbamos a ir trabajando las evidencias para poder ir presentando y ejercitando obviamente la redacción en relación a estos temas. Chiquillos, dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, alguna consulta? Insisto, tienen que presentar dudas, consultas. De esta forma no puedo ir evaluando cuáles son los aspectos que quizás a ustedes les complican más en relación a la redacción de una evidencia. ¿Me escuchan bien o no? Ya, acá voy a presentar lo que nosotros vamos a ver hoy día. Principalmente, como les dije anteriormente, tuvimos la participación de parte de biblioteca y en relación a la organización de las citas en formato APA y MLA, tal como dijo Janet, nosotros lo que tenemos principalmente que aplicar de acuerdo a nuestra sede, la sede de construcción, es el formato APA. ¿Ya? Pero también es súper importante porque quizás en algunas escuelas a ustedes les puedan pedir el formato MLA. Por eso la presentación de Janet estuvo enfocada a estos dos aspectos. Los aprendizajes esperados de la clase del día de hoy son producir textos expositivos e informativos para la confección de productos del portafolio profesional. Les voy a pedir que por favor revisen sus correos. Y en sus correos están los materiales con los que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, para que los revisen, tengan ahí abierta la guía para que la podamos desarrollar. Entonces, los aprendizajes esperados del día de hoy son producir textos escritos, expositivos e informativos para la confección del portafolio profesional. Y vamos a comenzar con la activación de conocimientos previos. Les voy a pedir que por favor observen bien este video que les voy a proyectar. Les voy a pedir que por favor vayan tomando apuntes de la información que les voy a presentar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar correctamente este video. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo o no? ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Tomen nota, por favor, de toda la información que aparece acá. Voy a silenciar el micrófono para que puedan escuchar mejor. Soy la profesora Fernanda Zócar y en esta oportunidad hablaremos con respecto a los modelos de organización del discurso expositivo. Esto está ligado directamente a aquellos elementos que corresponden a las formas básicas del discurso expositivo. En esta ocasión hablaremos de causa-consecuencia, comparación, secuencia temporal, enumeración descriptiva y también de problema-solución. Esto también se liga directamente al uso también de conectores. El discurso expositivo, como ya podemos saber, ¿cierto? Y podemos ver aquí, es aquí donde predomina el traspaso de información al receptor. En ese sentido, este video, por ejemplo, es un discurso expositivo, pues está transmitiendo una información de manera concisa y también de manera objetiva, es decir, no se está presentando ningún tipo de información y nos estamos centrando específicamente en un punto en particular. Además, utilizamos un lenguaje denotativo, lo que hace que el discurso expositivo también sea más mayoritariamente formal, ya que estamos utilizando un lenguaje lo más adecuado y preciso para definir cada uno de los elementos que vendrán a continuación. Las características que tiene entonces el discurso expositivo son su claridad y concisión, es decir, debe ser muy breve y tratar solamente un tema. Su objetividad, es decir, que no presenta mayoritariamente casi nada de opiniones. Y finalmente, la fijación en el tema, es decir, nos vamos a centrar en un solo elemento para ir dando las características de este.
Entonces, los modelos de organización del discurso expositivo corresponden precisamente a cómo se organizan las ideas dentro de este tipo de texto, es decir, cómo las ideas van progresando y qué tipo de ideas también se van presentando dentro de este discurso expositivo. La primera manera de presentar este discurso expositivo es precisamente causa-consecuencia. Esto quiere decir que primero se explica la idea o información frente a la que se exponen también sus causas, sus efectos o sus resultados. En este texto, por ejemplo, tenemos el origen de la anorexia. Dice, el origen de la anorexia es la distorsión de la imagen que refleja el espejo. Frecuentemente se da en adolescentes que ven sus cuerpos delgados como gordos u obesos. Esto hace que los afectados se induzcan el vómito para expulsar el exceso de comida que creen haber consumido, pero de este modo van tornándose famélicos, los huesos se debilitan, el calcio disminuye, las defensas bajan y están expuestos a la muerte. En este caso, por ejemplo, entonces, tenemos la causa, ¿cierto?, que vendría siendo la anorexia y qué consecuencias vendría teniendo esta enfermedad dentro de los seres humanos. Por lo tanto, tenemos la organización de un texto expositivo donde el centro y el foco está puesto en la palabra anorexia y cada una de las consecuencias que tiene esta enfermedad. Otra de las maneras de organizar el discurso expositivo es la comparación. Tal como dice el nombre, a través de la comparación se explican la información presentándola en paralelo con otra información similar, es decir, comparamos ya sea para bien o para mal, hacia arriba o hacia abajo, dos elementos que pueden ser iguales o tal vez presentan ciertas diferencias, pero esas diferencias habría que estarlas explicando. En este caso, este texto nos dice, con un sistema similar al utilizado por las niñas arañas, dos jóvenes de 20 y 17 años entraron a un condominio escalando hasta una pieza para realizar el robo. En este caso se comparan dos situaciones, que primero vendría siendo el caso de las niñas arañas con otras niñas a quienes también las estarían llamando niñas araña, puesto que realizaron exactamente el mismo modo de operar, escalando hasta una pieza para realizar el robo. Por lo tanto, en este caso se hace una comparación. La tercera manera de organizar el discurso expositivo vendría siendo la secuencia temporal, que tal como dice el nombre, se presenta una cronología de los eventos que se está narrando. Por lo tanto, se explica el tema a través de una secuencia temporal, como ya estábamos diciendo. En este caso, dice, el gobierno del presidente Frederick William liberó a Mandela en febrero de 1990, después de legalizar el ANC y otros partidos políticos. Mandela asumió el liderazgo del ANC y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper y que estallaría la violencia. En este caso podemos tener las marcas textuales de esta secuencia temporal, ya que la información va progresando a través de los años. Primero nos enfrentamos ante febrero de 1990 y después sabemos que el liderazgo de Mandela duró entre los años 1900 y 1994, es decir, la información fue progresando de manera temporal. Y finalmente nos encontramos con la enumeración descriptiva. Este modelo de organizar la información dentro del texto expositivo explica los elementos presentados a través precisamente de sus características y cualidades, enumerando cada una de ellas. En este caso, este texto nos parte diciendo, hay 12 pares de nervios craneales que constituyen los nervios periféricos del encéfalo. Estos nervios abandonan el cráneo a través de fisuras para distribuirse en la cabeza y el cuello principalmente, a excepción del 10º nervio craneal, que inerva estructuras torácicas y abdominales. Los nervios craneales son, primero, nervio olfatorio, par craneal 1, nervio óptico, par craneal 2, nervio oculomotor, par craneal 3, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, este texto parte diciéndonos que tenemos 12 pares de nervios craneales, lo que nos indica que evidentemente cada uno de aquellos que vaya nombrando vendrían siendo estos nervios craneales, ¿cierto? El nervio olfatorio, el nervio óptico, el oculomotor y todos aquellos que debiesen ir siguiendo. Para finalizar, nos encontramos con el modelo de organización problema-solución, donde se presenta el tema como dificultad, cerrándolo también con una posible respuesta.
En este caso, este texto nos pregunta, ¿tienes el cabello reseco, luce opaco y feo en invierno y en verano? Desesperada de las puntas partidas, muchas veces las mujeres compramos y nos aplicamos cantidades de productos en el pelo y ninguno de estos problemas desaparece. No es necesario gastar mucho dinero para cuidar y mantener sano y bello el pelo. La constancia y unos pocos cuidados te permitirán lucir un cabello envidiable y librarte de las preocupaciones. En este caso nos presentan un problema, y no solamente uno, sino que varios. Cabello reseco, cabello opaco, cabello feo, puntas partidas, etcétera, etcétera. Y nos presentan, por supuesto, también una solución. ¿Cuál es esta solución? Que no es necesario gastar mucho dinero, puesto que la constancia y unos pocos cuidados nos permitirían lucir una cabellera envidiable. Para finalizar esta receta, cierto que se nos presenta a continuación y que es un claro ejemplo de texto expositivo, pues nos presenta con concisión y claridad los elementos que necesitamos saber para hacer un pan amasado, nos presenta en dos partes, cierto, la información. Por un lado los ingredientes, por otro lado la preparación. En primera instancia, entonces, en los ingredientes estaríamos frente a una enumeración, puesto que nos va diciendo cada uno de los elementos que necesitamos. Por lo tanto, como ya decíamos, esto vendría siendo una enumeración. Mientras que en la preparación nos encontramos frente a, por supuesto, una descripción y cada uno de los elementos también que estaríamos requiriendo para ir haciendo nuestra receta de panes chilenos. Para ir resumiendo entonces e ir finalizando este video, es importante destacar que los discursos expositivos pueden presentar más de una forma. El discurso expositivo puede ser de varias páginas o de varios párrafos, por lo tanto podemos encontrarnos varios modelos organizacionales. Sin embargo, siempre hay uno que va a primar dentro de los otros, por lo tanto es ahí donde tienes que tener mucho ojo a través, como ya decíamos al inicio, a través de los conectores. Eso nos va a ir indicando la coherencia y la cohesión que se presenta en cada uno de los textos. Por lo tanto, ojo ahí con los conectores, puesto que esta información nos va a brindar aquel modelo organizacional que prima dentro de los textos expositivos ante los que nos podamos encontrar. Perfecto, entonces en base al video que acabamos de ver, acá aparecen ciertos los tipos de texto en relación a la información que nosotros vamos presentando dentro, por ejemplo, de un texto informativo, un texto expositivo. ¿Qué les pareció? ¿Qué es necesario poder recalcar del video que ustedes acaban de ver, chiquillos? Elizabeth, Estrella, ¿qué les llamó la atención? ¿Ustedes vieron este tipo de información en el colegio? ¿Vieron modelos de organización? ¿Vieron el texto expositivo? ¿Qué se acuerdan o no se acuerdan? Da lo mismo. Lo que necesito es poder verificar la visión que ustedes presentan en relación al tema. Recordemos que los modelos de organización entre párrafos, ¿cierto?, nos permiten poder organizar el traspaso de la información del texto informativo, tal como dice el video, a través de la utilización correcta de los conectores. Recordemos que dentro de la organización de la información vamos a tener precisamente la introducción de un texto, vamos a tener el desarrollo y vamos a tener la conclusión. Precisamente ustedes en el portafolio profesional también tienen que hacer esto. También tienen que presentar su introducción, su desarrollo y su conclusión, donde van a presentar, ¿cierto?, los párrafos que van a conformar la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Cómo es súper importante poder organizar esta información con los conectores que nos entregan estas tres partes que debe contener un texto? Recordemos que los conectores de introducción generalmente van a comenzar con la palabra para comenzar, ¿cierto? En primer lugar, inicialmente, etcétera. Los conectores de desarrollo, recordemos que son, por otro lado, además, en segundo lugar, etcétera. Y sabemos que los conectores de cierre siempre serán finalmente,
para concluir, para cerrar, en conclusión, etc. Teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿cierto? Los organizadores o modelos de organización de párrafos me van a poder permitir que yo, como creador o emisor de el texto que se va a llamar portafolio, me van a poder permitir estratificar y ordenar la información que yo voy a estar presentando. Como objetivo, busca transmitir la información que sea objetiva, clara y precisa. Estrella, dígame. Es decir, que en ningún minuto te esté preguntando si te gusta o no la información que tú estás entregando. Es decir, que presente un vocabulario que sea claro, que sea un culto formal, por ejemplo, que no tenga un vocabulario que sea muy academicista y que tampoco sea una información que se presente de forma muy extensa. Sí, claro, efectivamente. Eso, por eso los coloqué ahí en color rojo, querida Estrella. ¿Ya? Por eso los coloqué en rojo. Sí, es súper, ultra, mega correcto cuando tú realizas la conclusión utilizar el conector en conclusión. Aunque de repente quizás parezca un poco muy repetitivo decir para la conclusión colocar en conclusión, eso te va a entregar, ¿cierto?, la estructura que tú le estás dando a un texto. Es súper importante porque por lo general uno no le coloca a estas partes del texto el título de introducción, el título de desarrollo, el título de conclusión. No, sino que los conectores son los que te van a estar dando de forma implícita esta estructura. ¿En dónde? No, pero ¿dónde han bajado puntaje? ¿En la PSU, dices tú? O sea, ¿en serio? ¿Y por qué? Pero por eso te digo, si tú le colocas como título conclusión, ¿cierto? Y después cuando comienzas a redactar el texto, colocas en conclusión, ahí hay una reiteración, ¿ya? Ahí hay una reiteración. Pero por ejemplo, si tú estás leyendo un texto, ¿cierto? Un texto en el que aparece la palabra en conclusión, tú vas a saber de inmediato que ese párrafo específicamente te está entregando la conclusión de ese texto. Ahora, si los profesores que te van a estar evaluando el portafolio te dicen de que ellos particularmente no les gusta por algún u otro motivo colocar la palabra en conclusión, pese a que a lo mejor no le colocaste el título de la conclusión, ¿se entiende? Puedes utilizar los demás. Finalmente, para concluir, para cerrar, en consecuencia, etcétera. ¿Ya? De esa forma es como tú puedes ir presentando toda esta información para poder, por ejemplo, realizar el cierre de la información que tú vas a estar entregando. Ahora, ¿cuántos son más o menos los párrafos que a ustedes les piden que tenga la introducción y que tenga la conclusión, de acuerdo a lo que ustedes han ido ensayando? ¿Cuánto más o menos es la extensión de párrafos que debe tener la introducción y la conclusión? ¿O cuántas hojas debe tener, cuántas páginas debe tener la introducción y la conclusión? Cuando ustedes les preguntan de por qué les bajaron el puntaje de colocar el conector en conclusión, ¿qué les han dicho? Cuéntenme un poquito de esa experiencia. Por mientras ustedes me cuentan, voy a ir avanzando, ¿ya? Para que vamos optimizando el tiempo. Porque no tienen micrófono, ¿cierto?
Pero ese es el argumento que les entregan. Bueno, yo aquí la verdad discrepo. Discrepo de ese argumento porque finalmente, si no lleva el título de conclusión, tú puedes colocar, cuando vas a comenzar la conclusión, puedes comenzar el conector de en conclusión. Si obviamente tienes el título de que aquí, ¿cierto? Comienza la conclusión e inicias tu conclusión con el conector en conclusión, ahí obviamente es extremadamente redundante, pero repetitivo. Pero si tú lo quieres hacer de esa forma, de acuerdo a las estructuras organizacionales de los párrafos, eso sí está permitido, ¿ya? Pero si obviamente los profesores te dicen lo contrario, yo te recomiendo que tú utilices otro tipo de conector que te está entregando, ¿cierto? La conclusión de, por ejemplo, tu informe, ¿ya? Claro, se sabe que esa es la forma en la que tú planteas la conclusión, pero para algunas personas que son muy estructuradas, ¿cierto? Es súper necesario que tengan muy marcada la estructura de lo que están redactando a través de la introducción, del desarrollo y la conclusión. No es mal asimilado que tú comiences un texto diciendo para introducir la idea principal de este texto. Eso está bien planteado, de acuerdo a la lógica organizativa o organizacional, ¿cierto? De la confección de párrafos. Eso está bien. Pero si, de acuerdo a tu escuela o de acuerdo a lo que dice tu profesor, la idea sería poder integrar la mayor cantidad de conectores que existen. Hay muchos. Vamos, de hecho, a tener una clase donde vamos a ver los tipos variados de conectores que nos entregan la estructura de introducción, de desarrollo y de conclusión. ¿Ya? Entonces, acá presentamos los modelos de organización de párrafos que acabamos de ver en el video. En el problema solución, como dice acá, se plantea uno o varios problemas y también se plantean sus soluciones. Aquí aparece un texto acerca del SIDA. Dice: el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana llamado VIH. Hoy esta enfermedad no tiene cura. Ahí se presenta, ¿cierto?, lo que es el problema. Solo remedios que alargan un final irrevocable. Es una enfermedad de transmisión sexual, ETS, y se transmite por la sangre, el semen, fluidos vaginales y por vía materna. Hasta el 2000, el resumen mundial de la epidemia entregó cifras alarmantes. El mejor tratamiento, y ahí se introduce, ¿cierto?, lo que es la solución. El mejor tratamiento nunca va a ser tan bueno como nunca haberse enfermado. Entonces la prevención es el mejor remedio. Y ahí te aparece la fuente desde donde se saca ese fragmento. Es decir, en el problema solución, tal como dice la palabra, se te plantea un problema y luego las posibles soluciones. Tenemos causa-consecuencia, donde dice que el texto presenta algunas ideas o informaciones como causas y otras como consecuencias. Generalmente, en algunos casos, se produce mucha confusión en relación al problema-solución con el causa-consecuencia, ¿ya? Ahí hay que ser muy preciso y acucioso con el análisis de la información, porque tengo que identificar un problema para que sea problema-solución, ¿cierto? Cuando tengo el causa-consecuencia, ¿cierto?, voy a presentar un texto con estas características. Cuando un alumno manifiesta una actitud deshonesta durante una evaluación, esta se anulará, debiendo el infractor rendir una interrogación en forma inmediata o en el horario que se le indique y asumir una suspensión de clases de 3 días. Causa-consecuencia. Ojo, la consecuencia también puede ser positiva. Puede que un texto te esté presentando una consecuencia positiva, ¿ya? Si tú, por ejemplo, de acuerdo a tu portafolio profesional, quieres presentar y redactar un texto que tenga una causa y que tenga una consecuencia, esa consecuencia también puede ser positiva, ¿ya? Comparación o contraste. En el texto se compara o se contrastan ideas, es decir, tengo que tener un elemento A y tengo que tener un elemento B. Y por lo tanto tengo que realizar una comparación.
Esa comparación yo la puedo hacer desde, por ejemplo, las ventajas y las desventajas del elemento que yo voy a comparar, el elemento A y el elemento B. Por ejemplo, si voy a comparar cuáles son las ventajas entre las micros antiguas y el Transantiago, ¿sí? Voy a sacar las ventajas. Si voy a comparar cuáles son las desventajas que tenían las micros antiguas y el Transantiago, también voy a sacar, ¿cierto?, lo que son las desventajas. En ocasiones, como dice acá, se utiliza un tipo de comparación especial llamada analogía, donde se compara un fenómeno u objeto desconocido por los lectores con otro que sea conocido. Es decir, una analogía es una comparación, es una especie de relación que yo voy a establecer entre un fenómeno u otro. Por ejemplo, voy a decir, puedo, por ejemplo, decir como analogía que el día está nublado, como la última vez que hubo, por ejemplo, no sé, el terremoto en el 2010. Estoy haciendo una especie de comparación en relación a un objeto que yo estoy presentando. Como dice acá, en el verano la vida familiar se desarrolla al aire libre. Los pequeños cercas de la ruca, los adolescentes cuidan de los animales y el padre y la madre están dedicados a sus diarias tareas. En el invierno, mientras la lluvia cae incesantemente sobre el techo de paja, la familia se reúne en torno al fogón y, haciendo caso omiso del humo que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo con la intimidad de la casa, un proceso cultural de fundamental importancia. Mientras las mujeres trabajan afanosamente en las labores domésticas, los miembros mayores se entretienen en las largas conversaciones y discursos acerca de sus recuerdos, sus antepasados y las hazañas que se les atribuyen. ¿Qué está comparando acá? ¿Cuáles son los elementos que está comparando este fragmento? ¿Qué me puede decir? Como podemos ver acá, está comparando, ¿cierto?, de un conjunto, está comparando dentro de la familia, ¿cierto?, el rol o las acciones que generan, ¿cierto?, los adolescentes y los padres. Eso es lo que está entregando. Acá al final, como ustedes pueden ver, también está reafirmando el elemento que está comparando o contrastando. Dice: los niños que observan silenciosa y atentamente esta escena cotidiana van absorbiendo la cultura de su pueblo. Es decir, que los niños callan, ¿cierto?, cuando los mayores se entretienen en largas conversaciones. ¿Ya? Tenemos también la secuencia temporal, donde se va a presentar, ¿cierto?, como dice la palabra, una cronología, ¿cierto?, de una idea, de un concepto, de un hecho. Generalmente se va a marcar por un antes y un después de esa secuencia en la que se va a presentar, ¿cierto?, la información. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la confección, por ejemplo, de una receta, ¿cierto? La confección, por ejemplo, de una receta de cocina, etcétera. Como dice acá, para preparar un rico cola de mono hay que seguir las siguientes instrucciones. Hierva la leche con vainilla y clavo de olor, luego retire del fuego, añada el aguardiente y café al mismo tiempo que revuelve, agregue azúcar a gusto y sirva bien helado. Es decir, te entrega un orden cronológico de la información, marcando qué es lo que tienes que hacer antes y qué es lo que tienes que hacer después. Incluso cuando utilizamos algunos textos de secuencia temporal, como por ejemplo las recetas o por ejemplo los manuales, se te van a entregar los elementos que tú vas a utilizar dentro de la confección de este proceso. Y por otro lado, también tenemos la enumeración descriptiva. Como dice acá el concepto, se enumeran y se describen las propiedades de un ente, de un fenómeno, de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que describir el lápiz, ¿cierto? El lápiz. Puedo decir, ¿cierto?, las características descriptivas del lápiz, puedo entregar su constitución, puedo entregar sus usos, ¿sí? Si yo tengo que, por ejemplo, describir cuál es el rol de un ingeniero en construcción,
¿Quién me podría decir, de acuerdo a enumeración descriptiva, cuáles son las tres principales características que debe tener un ingeniero en construcción? ¿Quién me puede decir? O cuáles son las tres principales características que tiene que tener un profesional en el mundo del trabajo. Por ejemplo, Estrella, tú estudias ingeniería en construcción. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son las tres principales características que tiene que tener un profesional? Ya, la autocrítica, muy bien. Elizabeth, ¿qué más? Las dos estudian ingeniería en construcción. Bien, liderazgo. ¿Qué más? ¿Algo más que agregar? Entonces, cuando yo tomo el objeto, el profesional, por ejemplo, el ingeniero en construcción, voy a entregar, ¿cierto? Una serie de descripciones o propiedades que van analizando la constitución del objeto que yo estoy describiendo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a trabajar en la guía 2. Vamos a desarrollar, ojalá, la primera parte, chicas, porque, a ver, ¿dónde quedó esto? Voy a compartir mi pantalla completa. No nos queda mucho tiempo, así que por eso les voy a pedir que vamos trabajando en conjunto la guía. ¿La revisaron en sus correos? Chicas, necesito saber por favor que les haya llegado correctamente al correo, sino para poder reenviárselas. Ya, ahora la voy a compartir por acá. Les voy a habilitar las funciones de pizarra para que ustedes también vayan acá interactuando conmigo en la primera parte de la guía y así ustedes también van completando el contenido, ¿ya? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Ahí creo que se cargó. Ahí sí. Listo. Entonces acá tenemos la guía, donde primero nos aparece una infografía acerca de los modelos de organización de párrafos. Ahí voy a dejarlas como presentadoras para que ustedes también puedan rayar la guía. Entonces acá tenemos modelos de organización de párrafos. Dice, el texto expositivo busca informar a quien lee o escucha sobre diversos temas. Su objetivo central es la entrega de la información. Sus características son la exposición, debe ser clara, debe ser sintético o conciso, objetivo y desarrollar un tema. Su organización se articula en introducción, desarrollo y conclusión. Dice que la introducción es la primera bajada del contenido, que el desarrollo es el cuerpo,
¿cierto?, del texto es bastante más extensa y en la conclusión se sintetizan los contenidos. Y acá aparecen los modelos de organización, problema-solución, causa-consecuencia, secuencia temporal, enumeración descriptiva y comparación o contraste. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han visto el día de hoy, ¿qué me podrían decir respecto de qué es un texto expositivo? Si quieren, ahí pueden habilitar la función de recuadro, donde aparece la T, les sale la T, chicas, para que puedan escribir acá en la pizarra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué vendría siendo un texto expositivo? ¿Desaparecen las funciones o no? ¿O no les aparece nada? Ya, entonces acá tienen que contestar qué es un texto expositivo, para qué me sirve el texto expositivo, y según tu percepción, ¿cuál es la característica más importante del texto expositivo y por qué? Ya, bien, Elizabeth, es el que da a conocer un tema de forma clara. Muy bien. Esto es lo mismo que ustedes también tienen que hacer cuando realicen la confección de su portafolio en relación a todos los párrafos que ustedes van a utilizar, porque de esta forma van a estar presentando la información que ustedes van a ir entregando a través de la investigación, ¿cierto? Ahora, ¿para qué nos sirve el texto expositivo? ¿Cuál es la idea de presentar el texto expositivo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para saber si te gusta o no te gusta lo que estás viendo? ¿Para qué? ¿Para saber más? ¿Para saber menos? ¿Para saber tu opinión? ¿Para qué creen ustedes? Bien, para informar. Muy bien, Elizabeth. Muy bien. Voy a colocar por acá tu respuesta. Para informar, ¿cierto? ¿A quién? Yo lo voy a complementar tu respuesta, querida. Al receptor, ¿cierto? Que claro, en el caso de ustedes, cuando tengan que entregar el portafolio, ustedes le van a estar informando, ¿cierto?, a sus profesores lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Le van a estar entregando toda la información ordenada para poder entregar esa información y por lo tanto que este receptor pueda entender de qué tú hiciste tu portafolio, de qué hiciste tu investigación final después de 4 años de estar estudiando tu carrera, en el caso de ustedes ingeniería en construcción, y por lo tanto van a entregar una visión particular de ese tema que ustedes van a trabajar. De acuerdo a la percepción de ustedes, ¿cuál es la característica más importante del texto expositivo? ¿Cuál creen? De las características que aparecen acá, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? ¿Que sea clara, que sea breve, que sea objetivo o que desarrolle un tema?
Ya, objetivo. A ver, ¿por qué, Elizabeth? ¿Por qué crees que la característica más importante es que sea objetivo? Profesora, yo creo que el objetivo porque como se intenta dar a conocer y que sea algo claro, que la gente lo entienda. Ya, perfecto. Intenta dar a conocer, ¿cierto? La información. Entienda el contenido. Perfecto, muy bien, Elizabeth. Muy, muy bien. Bien. Entonces, después de que ustedes acá, ¿cierto?, completan el desarrollo de estas preguntas, acá aparecen las actividades. Aquí aparecen párrafos donde se te va a pedir principalmente qué tipo de párrafo es. O sea, cuando hablamos de tipo de párrafo nos referimos a estos de acá, ¿cierto? Si es problema-solución, causa-consecuencia, secuencia temporal, enumeración descriptiva o comparación o contraste, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen que analizar qué tipo de párrafo corresponde este ejercicio y tienen que colocar cuál es la idea principal, es decir, cuál es la idea central de este párrafo. Idea central del párrafo, ¿ya? Aquí aparecen una serie de ejercicios donde ustedes tienen que realizar la misma dinámica, identificar qué tipo de párrafo es y cuál es la idea principal que se presenta. Esto tiene mucha ejercitación para poder entender bien el contenido. Tenemos que leer y ejercitar harto, porque después cuando ustedes tengan que hacer estos mismos párrafos en sus portafolios, tienen que tener bien clarita la película respecto de qué tipo de párrafo están utilizando. ¿Ya? Y acá aparece la actividad 2, donde tienen que realizar, ordenar esta secuencia. ¿Cómo la tienen que ordenar? Con el número 1 van a ordenar la introducción, con el número 2 el desarrollo y con el número 3 la conclusión. ¿Ya? Aquí tienen que colocar los numeritos que le den la estructura al texto de introducción, de desarrollo y de conclusión. Y acá, en esta actividad de producción, ustedes tienen que hacer un párrafo o un ejemplo con el modelo de problema-solución, de causa-consecuencia, de secuencia temporal, de enumeración descriptiva y de comparación-contraste. Algo que no tenga más allá de 4 o 5 líneas, chicas, ya que no sea muy, muy extenso. ¿Les parece? Entonces esto que queda lo vamos a revisar la próxima sesión. Cuando comience la sesión lo vamos a revisar para ver cómo lo están ejercitando. ¿Dudas, consultas? ¿Queda claro entonces? Profe, Diga. una consulta, ¿uno se lo puede enviar antes para que usted lo revise? Sí, pues querida, es maravilloso que hagan eso. De hecho, la clase pasada les dije que si terminaban antes la guía, que me la manden y yo la reviso y así la puedo proyectar en la clase. Sí, Ya, absolutamente. ya. Además que los ejercicios no están planteados para que no sea mucho tiempo de análisis, o sea, esto lo puedes hacer en 20 minutos, no es tanto. Lo que pasa es que a mí me cuesta. Es por eso que Ah, si sí. me lo puede Entonces, con revisar. mayor razón tienes que ejercitar, Elizabeth, con mayor Ya, razón. Yo no tengo ningún problema en ayudarte, querida. ya. Gracias, profe. De nada. Ya, vamos entonces realizando el cierre, pues ya estamos más o menos en la hora ya, chicas. Entonces, vamos realizando el cierre de qué es lo que hemos aprendido hoy. Si se dan cuenta, la sesión de hoy día ha estado muy diversa, tenemos mucha información en nuestra cabeza en relación a lo que hemos ido aprendiendo el día de hoy. Ha sido bastante productiva la jornada. Em, También contarles y enfatizar que la asistencia al curso es súper importante porque si presentas 2 inasistencias reiteradas, eh, lamentablemente eso se da por entendido de que
no tienes interés en participar en el portafolio, por lo tanto se le da cabida a otros estudiantes. Cuando se hizo la convocatoria a este curso, tuvimos una tremenda em, recepción por parte de los estudiantes y quedó muchas personas en lista de espera. Más de 25 personas quedaron en lista de espera. Inicialmente fueron 30 los elegidos, pero hay gente que no ha ido participando, entonces como podrán haber visto en los correos que yo les envié, la lista de espera ha ido avanzando, ¿cierto? Los estudiantes que han quedado pendientes han ido avanzando, por lo tanto, eso también le da cabida a los estudiantes que realmente están interesados e interesadas en el desarrollo del portafolio profesional. Porque, insisto, el portafolio profesional es lo último y tremendamente necesario que tú necesitas para poder tener tu título profesional. Del contrario, no eres una persona titulada, no te entregan tu título, no te entregan tu certificado de título. Entonces, es súper importante que tomemos conciencia que el portafolio profesional es fundamental para que tú puedas egresar de tu carrera, para que te puedas titular. Egresado significa que tú ya terminaste todos tus ramos, pero para que tú estés titulado tienes que tener, ¿cierto?, la realización de esta investigación que se llama portafolio de título, ¿ya? Así que aprovechar la oportunidad de poder participar en este taller, porque como les dije, hay mucha gente que me manda correos diciendo, profe, pucha, ¿cuándo va a correr la lista de espera? Y eso que esta semana corrió, para que puedan asistir a este taller, ¿ya? Y yo feliz de tenerlas con la tremenda asistencia que tienen ustedes dos a este taller, ¿ya? Vamos cerrando entonces, chicas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Un concepto. Hoy día aprendí que, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendiste tú, Elizabeth, el día de hoy? Cuéntame, te escucho. Aprendimos sobre el texto expositivo. Perfecto. ¿Y qué aprendimos del texto expositivo? Que tiene que ser de forma clara, saber lo que queremos informar. ¿Ya? Y se me van las palabras, profe. Tengo problemas con la memoria. No te preocupes. Lo que queremos informar, ¿cierto? Sí. Respecto a la extensión, ¿cómo tenía que ser? Disculpen, no la escuché. Respecto a la extensión, ¿cómo tenía que ser? Eh, ¿Largo o breve? eh, Uy, profe, esa parte no me acuerdo. No me acuerdo. Ya. La extensión debe ser breve, Ya. ¿ya? Breve. ¿Y tiene que tener tu opinión o tiene que presentar solamente la información? Tiene que presentar la información Ujú. y una Presenta la conclusión. información. ¿Ya? Bien, Pero la opinión de uno no me recuerdo. No, bien, porque no la contempla. no. Bien, no contempla la opinión del emisor. Y con respecto a la intervención de biblioteca, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención a ti, Elizabeth? Lo que pasa es que cuando empezó a hablar la señorita de la biblioteca, yo no sabía, Ujú. como entré tarde, no sabía si era una compañera, no sabía quién era. Estaba Entonces, exponiendo. claro, entonces quedé así como, pero estaba interesante cuando mostró la parte del Word Ujú. para citar para hacer las citas bibliográficas. Sí, Eso me pareció muy interesante, porque perfecto. yo en el Word me manejo, pero no al 100%. Uno Ya, siempre, como que le falta aprender algo en Word, siempre está aprendiendo. es que tiene muchas cosas. Sí,
Entonces, por eso lo encontré así como súper importante, porque es más rápido, es como Claro, todo más rápido. efectivamente. Eso me acuerdo. Bien, Algo. muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu aporte. Tipo de cita en formato MLA y APA, Ajá. ¿cierto? Cómo usar el Word para citar. La próxima clase vamos a hacer una ejercitación de todo lo que nos dijo hoy día Janet para poder verificar cómo aprendimos el contenido. Recordemos que no se cita de la misma forma cuando es un texto, cuando es un video, ¿cierto? Toda la información tiene que tener una estructura específica, porque recordemos que dentro de las fuentes que ustedes van a utilizar en su portafolio pueden ocupar videos, pueden ocupar textos, pueden ocupar, no sé, incluso hasta un debate, por ejemplo, una pintura, etcétera, ¿ya? Así que vamos a ejercitar la próxima sesión. Bien, les doy las gracias por la participación el día de hoy a nuestro curso, nuestra tercera sesión. Invitarlas e invitarlos que la próxima sesión nos veamos puntualmente a las 10 de la mañana y por favor desarrollen esta guía si la quieren enviar antes. Yo feliz de poder revisarla con anticipación para poder ir verificando qué es lo que tienen que mejorar y qué es lo que tienen perfectamente aplicado en sus contenidos. Ha sido un gusto escucharlas el día de hoy. Les envío un gran abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. Que les vaya bien. Un abrazo gigante. Cuídense. No, gracias a ti. Que estén bien.